El próximo 2 de diciembre se cumplirán 2 siglos de la doctrina Monroe, en específico de la publicación de un mensaje de ese presidente estadounidense al Congreso, probablemente elaborado por su entonces secretario de Estado, John Quincy Adams, el de la fruta madura, ¿se acuerdan? En dicho mensaje, el naciente imperio estadounidense declaraba al hemisferio occidental como zona para su exclusiva influencia, América para los americanos. Otras potencias, las europeas, ya no tenían nada que hacer por acá, porque ya éramos libres, nos merecíamos la independencia, siempre que nos portáramos bien y no molestáramos a tío Sam. De lo que fue la doctrina Monroe, de lo que es hoy, de lo que sigue siendo el imperio y de cómo eso nos afecta, aunque se trate de manipular y negar, estaremos hablando hoy. Esto es Con Filo, un espacio para mostrar con todos los matices las noticias, los hechos, las matrices de opinión que circulan en los medios y en las redes sobre la realidad cubana. Vamos a rasgar la costura de la manipulación mediática y adentrarnos en la arista filosa de los acontecimientos. Estados Unidos ha estado en guerra el 93% de su existencia. El país norteamericano inició un proceso de expansión, tanto económico como territorial, desde su independencia del Reino Unido en 1776, siendo la causa principal de su participación en más de 200 conflictos armados en 150 áreas geográficas del mundo. Es decir, ha entrado en guerra con más de 80 países. En sus 247 años de existencia, los Estados Unidos han realizado casi 400 intervenciones militares. Sin embargo, la mitad de ellas han sido ejecutadas en los últimos 70 años. Todos sus presidentes han estado en guerra o han intervenido algún territorio. ¿Por qué ha sucedido esto? Las excusas del expansionismo estadounidense se justifican en la seguridad nacional, la promoción de la democracia, los derechos humanos, la estabilidad de ciertas regiones o la lucha contra el terrorismo. Pero, ¿será eso cierto? ¿O son los intereses económicos de las grandes corporaciones, la continua necesidad de recursos naturales, el control de un sistema económico e ideológico que beneficie sus propios intereses y su perpetuidad en el mundo como la mayor potencia económica y militar? ¿Y tú, por qué crees que los Estados Unidos están permanentemente en guerra? Simón Bolívar lo dijo hace también par de siglos. Los Estados Unidos parecen destinados por la providencia a plagar la América de miseria, en nombre de la libertad. La historia desde entonces para acá no ha hecho otra cosa que confirmar que el Libertador tenía razón. Estados Unidos, de ser una promesa de libertad, pasó a convertirse en una potencia imperialista y luego en el hegemón, el mandamás, del sistema capitalista mundial. Pero las raíces de ese sentimiento de superioridad, de esa apetencia colonialista, hay que buscarlas en el pasado, incluso en el discurso de sus padres fundadores antes de que surgieran como nación. La doctrina Monroe no es más que una arista muy filosa de ese destino manifiesto que forma parte del espíritu de sus élites gobernantes. Y quien diga que ya no tiene validez debiera prestarle atención a las palabras de la general Laura Richardson, jefa del Comando Sur, los que nos atienden por el ejército estadounidense, quien vive muy preocupada por la influencia de Rusia y China en América Latina, en tanto pueda resultar en menos influencia de ellos, por supuesto. Lo bueno es que la Richardson es muy transparente a la hora de explicar sus verdaderos motivos. Why this region matters with all of its rich resources and rare earth elements. You've got the lithium triangle, which is needed for technology today. 60% of the world's lithium is in the lithium triangle, Argentina, Bolivia, Chile. You just have the largest oil reserves, light sweet crude, discovered off of Guyana over a year ago. You have Venezuela's resources as well with oil, copper, gold. We have the Amazon, lungs of the world. We have 31% of the world's fresh water in this region too. I mean, it's just off the charts. We have a lot to do. This region matters. It has a lot to do with national security, and we need to step up our game. Pero como ya decíamos antes, Estados Unidos no se limita a América Latina. Su sempiterno proyecto de dominación es global. Y para ello necesita de cómplices, tanto en nuestra región como, tan solo por poner un ejemplo, en Medio Oriente. Pero que sea Gabriela Fernández quien nos hable un poco más sobre estos activistas del monroísmo. En la mira. Para sorpresa de nadie, la primera visita del presidente electo de Argentina, Javier Milei, fue nada más y nada menos que a Estados Unidos. El objetivo fue rendir cuentas de lo que iba a suceder con el país y porque es lo que cabe esperarse de un hombre que recibe consejos de perros con nombres de economistas.
Muy bien. O sea, el primer viaje suyo, no sé si como presidente electo o después de asumir, ¿sería Uruguay? No, mi primer viaje va a estar siendo a Estados Unidos, que bueno, yo voy a estar pasando por el oil y después estaría viajando a Israel. Okay. Eso, digamos, son los primeros viajes que voy a estar haciendo. ¿Y cuándo, por ejemplo, el primer viaje? ¿Antes de asumir o después de asumir? Todo antes de asumir. Antes de asumir a Estados Unidos. Sí. Es algo que yo nunca he visto de un presidente electo. Nunca. Básicamente esto es lo que hay que hacer para que un Monroe te contemple orgulloso. Y no precisamente Marilyn, aunque no nos sorprendería escucharlo cantar Happy Birthday, Mr. President. Eso si en algún momento se llegan a encontrar, porque en esta primera visita lo recibió Sullivan, el consejero de seguridad. Queda claro que el favorito del tío Sam será Netanyahu hasta que el fin de la muerte los separe, por un tiempo. La industria militar y de espionaje de los dos países están muy entrelazadas, explica Beinin. Un ejemplo, Israel fabrica cámaras que vigilan el muro con México. Y 3, el poder de los lobbies. La mayoría del dinero que recaudan conocidos congresistas demócratas viene de donantes judíos. Los candidatos republicanos se peleaban hace unos días por ser el mejor amigo de Israel. Hay varios grupos que presionan a favor de Israel, la derecha cristiana y la industria militar. Lo que Estados Unidos le da a ese país se lo compra a los grandes fabricantes de armas. Si un candidato dice algo contra Israel, teme perder votos y dinero. En la calle algo ha cambiado desde que empezó esta guerra. Cada vez más estadounidenses se oponen a enviar armas a Israel. ¿Veremos un cambio en el Congreso? Por ahora no. Ayudar a Israel es una de las pocas cosas en que están de acuerdo la mayoría de demócratas y de republicanos. La doctrina Monroe es el tentáculo imperialista que nos toca por fatalismo geográfico, pero ni de lejos es el único. Esa política de agujero negro que busca absorber todo lo que esté cerca y atraer lo que esté lejos ha costado crisis, guerras y no pocas veces ha sido con el respaldo de mandatarios convenientes a sus intereses. El imperialismo no tiene aliados, tiene enemigos o siervos. Nos vemos en la mira. Esta doctrina afirmó nuestra autoridad para intervenir y oponernos a la influencia de las potencias europeas en América Latina. Y a lo largo de la historia de nuestro país, sucesivos presidentes han reforzado esta doctrina y han tomado decisiones similares. Hoy, sin embargo, hemos tomado una decisión diferente. La era de la doctrina Monroe se acabó. Como única excepción, Kerry citó a Cuba. Si bien saludó los cambios recientes, afirmó que la vida de los cubanos sigue estando marcada por el autoritarismo y que si no se producen cambios más profundos, la isla quedará rezagada con respecto al siglo XXI. Hace ya una década, John Kerry, secretario de Estado del hermano Obama, declaró que la doctrina Monroe había muerto, aunque con salvedades, porque nosotros éramos los alumnos rezagados. No hace mucho, en cambio, Rex Tillerson, quien fuera por un tiempo secretario de Estado de la administración Trump, la reivindicó e incluso el propio Trump la enarboló en las Naciones Unidas. Pero más allá de discursos, los hechos tosudos demuestran que Estados Unidos nunca se ha apartado de esa doctrina, nunca ha renunciado a ser el gran jefe de la América toda. La doctrina Monroe no es un problema solo de historiadores, es también un problema de geopolítica actual. Pero que sea la especialista Talía González Gómez, de uno de nuestros ministerios favoritos, quien nos hable sobre ello, en exclusiva para Confilo. 200 años después de que fuera proclamada, la doctrina Monroe continúa siendo el dogma fundamental alrededor del cual Estados Unidos lleva a cabo su política exterior hacia el hemisferio occidental, desde el Polo Norte hasta el Polo Sur. Su vigencia deriva de la naturaleza imperial y hegemónica con que se proyecta ese país, incluso antes de su consolidación como nación. Las ideas planteadas por esta doctrina evidencian el desprecio de Estados Unidos por las naciones de nuestro continente, así como el invariable interés de ejercer pleno dominio económico, político, militar sobre lo que consideran su traspatio. Estados Unidos nunca ha valorado a nuestras naciones como independientes y soberanas, sino como subordinadas a sus intereses imperialistas. Precisamente el bloqueo económico, comercial y financiero, que es parte de una guerra multidimensional que incluye el ámbito ideológico, cultural, político, es evidencia de la aplicación de esta concepción contra nuestro país y descansa en la incapacidad de los gobiernos estadounidenses
de aceptar que Cuba es un Estado independiente, con el derecho reconocido internacionalmente de conducir su propio destino, de manera libre y sin interferencia extranjera. Los lacayos del monroísmo, los que aplauden cada injerencia de Estados Unidos, los que desean que vengan a corregir nuestro mal comportamiento, no solo están en la Argentina de Milei o en el Israel de Netanyahu, también están en nuestro pueblo, desafortunadamente, tanto en algunos que viven en Cuba como en otros que han decidido buscar fortuna en otros lares. Son esos que aplauden la posible cancelación del concierto de Norah Jones, o los que acuden a dar vítores a un documental que romantiza la invasión a Playa Girón y trata de cuestionar el estatus de mercenarios de aquellos que, financiados por Estados Unidos, agredieron a su tierra natal. Sobre esto último, les recomendamos el artículo de Antonio Rodríguez Salvador, publicado en La Jiribilla, que mostramos en pantalla y que estaremos compartiendo en nuestras redes. Y precisamente eso es lo que hay que hacer: leer, estudiar, contrastar fuentes, para no convertirnos en cómplices de aquellos que, desde Monroe, pasando por el finado Kissinger hasta el actual Biden, quieren dictarnos qué decir y qué hacer. Síganos en nuestras redes sociales, pero traten de romper la burbuja y lléguense mañana a la Casa de la Amistad. Desde las 6 de la tarde tendremos Peña de la Pupila Afilada, en la que seguiremos hablando un poco más sobre la doctrina Monroe y tendremos como invitado al Grupo Moncada. Es la última del año, no vayan a faltar. Por acá recuerden que regresamos el martes justo después de la novela. Hasta entonces, manténgase con filo. Chao.